pues esta es la presentación de que hay de nuevo del mes de abril. Antes de comenzar a presentarles estas correcciones y mejoras, les comento pues que tenemos, o les invito más bien a que nos sigan en nuestras redes sociales. También tenemos para que se capaciten en el caso de que quieran conocer más sobre el producto y tomar una capacitación en forma, tenemos la página de cursopoli.com. Sí, en esa página se registran, es totalmente gratis. Se registran y pues ahí tenemos las capacitaciones que tenemos para que ustedes puedan usar y configurar la plataforma de sarramuseos.com y pues las otras plataformas que estamos manejando como Windows, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí la página de cursopoli.com, tenemos el foro de CRMSeus, en donde ustedes van a encontrar, en un principio empezamos a trabajar con lo que es la página de CRMSeus. No sé si recuerdan, por ahí tenemos un apartado que era el blog del soporte 24/7. Ahora tenemos esos documentos, esos artículos del blog, los tenemos aquí en el foro de CRMSeus app para que pues de esta forma ustedes puedan ayudar, si ustedes tienen conocimiento, puedan ayudar a contestar las preguntas que puedan estar haciendo los usuarios ahí, o bien consultar también sus dudas que tengan ahí en esta página del foro de crmceus, app.com. Bien, vamos a iniciar entonces con lo que son eh, los temas que vamos a ver en esta ocasión. En cuanto a la versión escritorio, tuvimos por ahí algunas correcciones y mejoras en el tema de sincronización, cotización y derechos de usuario. En la versión web tenemos correcciones en artículos, cotizaciones, organizaciones e integraciones y mejoras en cotizaciones en formatos y en proyectos. Bien, vamos a empezar con la versión de escritorio. En esta ocasión, una de las correcciones que se hizo fue que se cambió la sentencia de sincronización porque estaba ligando productos no catalogados. Si ustedes recuerdan, los productos no catalogados son productos que están en la base de Zeus, que ustedes pueden ir registrando y que utilizan simplemente para cotizar a un cliente. Son productos que a lo mejor ustedes no han manejado, no tienen en su catálogo de sistema administrativo, pero que a lo mejor ya se los están pidiendo mucho y tienen ustedes que, este, quieren ustedes manejarlos. Entonces pueden, para empezar, ponerlos en el catálogo, perdón, en los no catalogados. Y si llegan a concretar la venta, pues entonces ya posteriormente tendrían que pasarlos a su catálogo de productos de sistema administrativo como productos catalogados, como le llamamos en Zeus. ¿Sí? Y una vez que hagan eso, pues ya van a poder manejar en su sistema administrativo el tema del pedido, facturar, etcétera. Entonces, en este caso, en esta corrección, lo que estaba sucediendo era que cuando se hacía la sincronización y el sistema encontraba un producto que tenía la misma clave, el mismo nombre en la tabla de productos no catalogados, simplemente pues hacía la liga como si fuera un producto catalogado. En realidad lo estaba mostrando acá en CRM, lo estaba mostrando como producto no catalogado y en el sistema administrativo como un producto que ya estaba catalogado. Entonces, teníamos ese problema que no se había, pues no se había dado anteriormente. Entonces, pues ya en esta ocasión se hizo el reporte, por ahí un usuario le sucedió, hizo el reporte
y ya se hizo la corrección necesaria para evitar que suceda de nuevo. También en el tema de la sincronización, se hizo una corrección en este caso en este mismo apartado de sincronizar artículos, en los temas de los filtros. Y cuando ustedes hacen una sincronización de productos, el sistema les pregunta si quieren eh, sincronizar todos los productos o nada más los primeros 1000 registros que coincidan con la fecha de sincronización que especifiquemos en la parte superior ahí en la captura que tengo ahí en pantalla, pues seleccionamos la fecha de última sincronización. A partir de esa fecha, eh, y hacia atrás, se sincronizan los productos. Entonces, si nosotros especificamos una fecha y le ponemos que todos, pues todos los productos que encuentre a partir de esa fecha, él los va a sincronizar. Pero si son muchos y solamente queremos sincronizar los primeros 1000 registros, pues activamos el filtro de los primeros 1000 registros. En este caso, a pesar de que nosotros seleccionábamos el filtro de todos y le dábamos en aceptar, en realidad no estaba tomando en cuenta ese parámetro de todos. Seguía tomando de los primeros 1000 registros. La mayoría de los usuarios no cuenta con más de 1000 productos. Este, entonces no había habido tanto problema. Además de que cuando se hace el filtro por la fecha de última sincronización, pues son menos productos, entonces menos se podía notar esta problemática. Entonces ya se hizo la corrección y ahora sí, si nosotros seleccionamos los primeros, perdón, todos, ahora sí va a sincronizar todos los productos que coincidan con la fecha que nosotros especifiquemos en fecha de última sincronización. Bien, en este tema de la sincronización de productos, también tuvimos un detalle que se tuvo que corregir en cuanto a los usuarios que tienen su base de datos manejada a través de SQL Server. ¿Sí? En este caso, para las bases de datos manejadas en SQL Server, esos filtros de los que hablamos hace un momento, eh, tienen una forma de especificarse diferente. Entonces, no se había tomado en cuenta esa opción que estuviera siendo la base de datos administrada por SQL Server. La mayor parte de las bases de datos que sincronizamos con Zeus son de Firebird. ¿Sí? Y muy específicamente el tema de SAE. ¿Sí? En el tema de SAE, SAE tiene opción para tener cualquiera de los dos manejadores, pero normalmente se utiliza Firebird. Muy poco se utiliza en SQL Server. Entonces, en este caso, no se consideró que esa posibilidad, pues, de que estuvieran usando SQL Server y simplemente se hizo el manejo de las consultas como si estuviéramos trabajando con el motor de base de datos de Firebird. Entonces, ya se hizo la corrección tomando en cuenta este motor de base de datos de SQL Server y ya se corrigió el problema que se estaba presentando. Entonces, esto en el tema de sincronización de productos. En el tema de cotizaciones, también aquí este, se hizo una corrección. Por ahí tenemos unas consultas que se hacen a la base de datos a través de procedimientos. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos son
sentencias, pequeñas sentencias que se agregan a la base de datos y que se ejecutan un tanto diferente que una consulta normal, digamos, a través de ya de la plataforma, no como un procedimiento en la base de datos. Entonces, cuando se estaban manejando estos procedimientos, no se estaba cerrando la conexión a la base de datos. Entonces, si nosotros hacíamos una cotización, mandamos a pedido, después se hacía otra cotización, se mandaba. Entonces, esas conexiones seguían abiertas. Si nosotros usamos, no sé, hacemos 20 pedidos en el día, tenemos, no sé, otros 10 15 colaboradores, entonces las conexiones abiertas son muchas. Entonces, esto estaba haciendo que el servicio de Firebird tuviera muchas conexiones abiertas y empezara a manifestar problemas, a hacerse lento, de repente a comportarse como si no estuviera ejecutándose, sí, pero no marcaba un error, simplemente la aplicación se quedaba ahí trabajando y hasta el final marcaba un error 524, que ese no es un error como tal, simple y sencillamente es que el servidor no está respondiendo en tiempo, ¿sí? Tardó más de lo normal en responder, entonces no nos dábamos cuenta cuál era el problema, pero pues después de un rato de estar buscando cuál pudiera ser el problema, pues se encontró que había este tema de conexiones que no se cerraban correctamente y que hacían que la aplicación pues sobrecargara lo que es el motor de base de datos de Firebird. Entonces ya se hizo esta corrección también y ya es menos la posibilidad de que el motor de base de datos se sobrecargue. Todavía es posible esto debido a la carga de trabajo que se esté haciendo, consultas de una y de otra, no necesariamente por que no se cierren conexiones, sino porque sencillamente porque se hagan varias consultas a la vez. Sí, puede ser que yo hago una cotización ahorita, a ratito la haga mi compañero y no coincidamos, pero puede ser que de repente coincidan todos haciendo consultas a la misma base de datos, consultas en ocasiones muy pesadas. Entonces, eso puede en algún momento dado quizá llegar a sobrecargar, pero es muy difícil que suceda ya. El gran problema era pues, sobre todo por las transacciones o conexiones que se quedan abiertas, ¿sí? Pero ya en ese tema, pues ya estamos tomando medidas. En este caso, hubo un procedimiento que identificamos que estaba teniendo ese problema y ya se corrigió el detalle. Se está trabajando en otras áreas que más adelante les voy a comentar, pero eso es en la parte. Entonces vamos a continuar ahorita con el tema de la escritorio. También en esta versión de escritorio, en el tema de los usuarios, se agregó un derecho que permite o no aplicar un descuento extra a la cotización. Ya ven ustedes que tenemos descuentos en cada partida y hay un descuento extra que se hace al documento en general. Entonces, ese descuento extra no tenía un derecho. Cualquiera podía hacerle un descuento al documento en general. No había restricciones. Entonces, ya se tiene este nuevo derecho. Esta es una mejora que se hace a la versión de escritorio que, como les comentamos cada vez que tenemos esta reunión, ya nos están haciendo mejoras a la versión de escritorio, solamente las que son muy necesarias y que se tienen que hacer aquí. Como este caso, se hizo la mejora de agregar el parámetro para poder configurar tanto aquí desde la versión de escritorio, tanto en esta versión de escritorio como la versión web. Entonces, se hizo esta mejora de agregar el derecho en los derechos del usuario. La versión de escritorio
para que se pueda utilizar tanto en la versión escritorio como en la versión web. Bien, aquí viene lo que les comentaba bueno, en este punto anterior. Sí, entonces en la cotización ya se toma en cuenta el derecho de usuario. También se hizo esta mejora, obviamente para que coincida con la versión web. Sí, ya se hizo esta mejora también para que cuando el usuario tenga desmarcado el derecho, no pueda aplicar un descuento extra al documento. Esto, como les comentaba, en la versión de escritorio. Bien, eso es lo que tenemos para la versión escritorio. En cuanto a la versión web, vamos a iniciar por un tema que tenemos aquí con los archivos adjuntos. En este caso, para mejorar, o más bien para no perder o disminuir el performance de la aplicación, estoy hablando de CRM Zeus, ahora se está validando que los archivos adjuntos no puedan ser mayores a 1300 kilobytes. Sí, por ahí ya se había aplicado un ajuste en las imágenes que no fueran de resoluciones mayores a 800 por 800 y el peso de 300 megabytes. Esto por el tema pues de que se hace un poquito pesado la apertura de las imágenes en el sistema, ya sea simplemente para hacer una vista previa o para generar el PDF. Entonces, eh, se, se agregó ahora para los archivos adjuntos en general una restricción de 1.3 megabytes para cualquier archivo que se quiera subir como archivo adjunto a la plataforma. En este caso, la recomendación es que si van a utilizar archivos más pesados, pueden utilizar el Drive de Google, y pues nosotros ya tenemos integración con esta plataforma. Ya la veníamos teniendo en la sección de Helmis, de la herramienta colaborativa, perdón, que tenemos, pero no se había aplicado aquí al CRM. Entonces ahora sí ya se hizo ese ajuste que se ha venido trabajando ya de hace algunos meses para acá, en donde viene el tipo de objeto. Ahí seleccionamos archivo, seleccionamos carpeta o bien un archivo de Google Drive. Entonces tenemos esa opción. Si se quiere subir archivos de más de 1.3 o de megabytes, o de 1300 kilobytes, como lo quieran llamar, para los que ya saben, pues son cantidades que vamos a manejar así, ahorita de momento. En realidad no son 1300 kilobytes, son más, pero sí son 1.3 megas. Entonces, esto por el tema de que en realidad cada megabyte son 1024 bytes. Ahí se hace la conversión y es lo que se va a tomar en cuenta. En este caso, ya tenemos esa restricción también en la parte de archivos adjuntos, como siempre tratando pues eh, de que la aplicación funcione de la mejor manera para todos. Bien, en el tema de los artículos, de los productos, también tenemos una mejora. Esta puede entrar en los dos terrenos, en una corrección y una mejora, porque en un principio estábamos permitiendo que se pudieran capturar los productos no catalogados. Esto es al dar de alta uno nuevo, ¿sí? Cuando se da de alta un producto no catalogado, se puede dar de alta sin necesidad de ponerle una clave. Entonces, así se había venido manejando. Había clientes que ya tenían productos no catalogados sin clave, este, pero resulta que cuando quería uno editar el producto, no le podíamos poner una clave. Y cuando queríamos enviarlo a catalogado, como no tenía clave, nos estaba dando problemas. Normalmente se le pone la clave al producto desde un principio. Entonces,
por eso no nos habíamos percatado también de esto. Nadie había tenido problemas en esta parte. Hasta que pues tocó el usuario que no le ponía claves a algunos de los productos, entonces cuando quiso convertirlo ya no pudo. Entonces ahora se hizo una mejora en este caso de permitir que al momento de editar un producto sí se pueda modificar la clave principal. Cuando estamos hablando de los productos catalogados, ahí sí la clave se deshabilita, no se puede modificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sistema administrativo o en los sistemas administrativos tampoco se puede hacer. ¿Sí? Entonces, en el tema de los no catalogados, ahora ya se puede modificar la clave o agregar clave si es que no se le puso al momento de registrar un producto no catalogado. En el tema de las vistas, eh, tenemos lo que son los servicios anticipados en Zeus. Cada servicio anticipado lleva movimientos, cargos o abonos. Y estos se pueden visualizar o se pueden agregar dentro de una ficha que está dentro del servicio anticipado que se llama la ficha auxiliar. Sí, ahí se van registrando, se van agregando movimientos, ahí se van quedando registrados los que se van haciendo. Como les decía, puede ser un cargo o un abono, entonces este, ahí van quedando registrados. Eh, en esta ocasión, la mejora que se hizo fue darle un ordenamiento de entrada eh, para que sepamos qué orden lleva. Ahorita todavía no se puede ordenar por la columna que nosotros creamos. Normalmente el ordenamiento se lo damos a las vistas que están en la ficha de portafolio. ¿Sí? Dentro del expediente del cliente, dentro del expediente de los proyectos, o sea, oportunidades, órdenes de servicio, etcétera. Dentro de los expedientes hay muchas cosas que no se están realizando, puesto que se toman las configuraciones de la parte de portafolio. Entonces, en este caso, como es una vista que está dentro de los servicios anticipados, no se le había dado ningún ordenamiento, ni se puede ordenar actualmente eh, de forma personalizada, digamos. O sea, yo no la puedo ordenar por la columna que yo quiera. Actualmente se ordena por la fecha de creación. Eso fue lo que se hizo. Los servicios, perdón, los movimientos en los servicios anticipados se ordenan ya por la fecha de creación. ¿Sí? Empezando en orden ascendente, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el servicio o más bien el movimiento más nuevo que se haga cargo o abono queda hasta la parte inferior. Anteriormente no había ordenamiento, simple y sencillamente la consulta hacía un barrido por la columna, por la base de datos y se traía lo que se encontraba primero, ¿sí? No se ordenaba anteriormente. Ahora ya se ordena por la fecha de creación. Más adelante se va a seguir agregando pues nuevas mejoras. Quizás una de ellas va a ser que cada quien pueda ordenar por la columna que le resulte más conveniente, pero de momento solamente el orden se hace por la fecha de creación. De manera interna, esto es algo que ustedes no notan, pero que, por ejemplo, yo ya les había comentado hace un momento que se están haciendo mejoras en el tema de tratar de mantener el performance de la aplicación. Entonces, se hizo una, ¿cómo podemos decir? Una modificación al código de manera que sea más fácil
tener un registro de los errores que se están presentando en la plataforma. ¿Sí? Si alguien nos reporta algún problema y ese alguien tiene idea más o menos de en qué momento, a qué hora sucedió, pues nosotros podemos buscar dentro de el log que se está guardando, dentro del registro de errores, podemos buscar eh, qué fue lo que pudo haber sucedido. Sí, actualmente se agregan en las líneas qué es lo que se estaba haciendo y el error que se presentó. Anteriormente solamente se guardaba lo que es el error en sí, sí, pero no sabíamos qué era lo que se estaba haciendo. Ahora ya se tiene idea de lo que se está haciendo, entonces ya va a ser más fácil identificar cuáles son los problemas que se están dando en la plataforma y solucionarlos, pues obviamente también de manera mucho más rápida. Entonces, esto es interno, esto ustedes no lo van a notar, solamente es comentarles pues que hicimos esta mejora para nosotros mismos, para que podamos dar o hacer una corrección de cualquier error que se pueda presentar de la forma más rápida posible. Bien, también en el tema de los archivos adjuntos, al subir un archivo adjunto, si el nombre de este archivo contiene acentos, el sistema automáticamente los elimina. Sí, esto porque hemos estado experimentando problemas de compatibilidad del manejo de los, ¿cómo se llama en este caso? De la codificación de la base de datos, ¿sí? La codificación pues en base al idioma. Entonces, en este caso, para evitar conflictos o problemas de compatibilidad con esta codificación, lo que se hace es que se eliminan los acentos. También ya hemos eliminado la tilde, por ejemplo, de, de la ñ, este, y de otros caracteres. Poco a poco hemos ido agregando más excepciones que nos ayudan a que no suceda tanto este problema y que no tengamos pues que cambiar estos caracteres acentuados. De momento, en este caso, para los archivos adjuntos, ¿sí? Que llevan acentos, lo que se está haciendo es eliminarlos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la captura de pantalla del lado izquierdo, se fijan el nombre de esta imagen, tiene acento en la O. ¿Sí? Cuando nosotros le damos en guardar para que suba el nuevo archivo adjunto, al guardarse en la base de datos, queda guardado como se muestra ahora en la captura del lado derecho, ¿sí? Ya sin el acento. Entonces, se hace esta corrección, como comentamos, por compatibilidad con la codificación de la base de datos. En el apartado de cotizaciones, mm, hay una característica que tenemos en la versión web que prácticamente solo una empresa utiliza, que fue la que nos pidió esta característica. Es algo más orientado para esta empresa, pero se puede utilizar sin problema, que viene siendo el tema de que cuando nosotros hacemos nuestra cotización, ya ven que el proceso es, hacemos la cotización, le damos el seguimiento. Cuando el cliente nos autoriza esa cotización, lo que hacemos es mandarla como pedido al sistema administrativo y desde allá se continúa pues ya con el seguimiento a través de la factura, la remisión, etcétera. Entonces, esto no lo hacía Zeus.
hasta hace un tiempo que una empresa pues solicitó que que se pudiera facturar, hacer la factura. No estamos hablando de timbrar, sino de hacer la factura simplemente o hacer la remisión de de un pedido enviado desde Zeus. En este caso, lo que el procedimiento o el proceso es mandar el pedido. Ya que se mandó el pedido, te da la opción de remisionar el pedido. Y ya que se remisionó el pedido, te da la opción de facturar la remisión. Sí, entonces eh, ya se había venido trabajando sin problema hasta que hubo un cambio en una de las nuevas versiones, en este caso del sistema administrativo Microsoft, que es con el único con el que se tiene esta característica. Sí, en este caso el problema es, o era, que Microsoft hizo obligatorio que se guardara el XML de la factura. ¿Sí? En este caso, anteriormente no era obligatorio, entonces no había problema si no lo llevaba. A partir de que se hizo obligatorio este XML dentro de la factura en Microsoft, pues empezó a haber fallas. Zeus siguió mandando los pedidos como normalmente se hace. Luego, eh, el siguiente proceso era remisionarlo y posteriormente facturarlo. Entonces, con los pedidos hice esta misma corrección que se hizo en esta ocasión para las facturas, pero pues en su momento ya no hubo problema. Ahora que cambió esto, este tema es en las facturas. Entonces, de repente nos comentaron que no se podía cancelar la factura, que querían abrirla y que querían modificarla y no podían. Entonces, se presentaba este error que le estoy mostrando ahí en la captura de pantalla. El problema era ese, que no se estaba enviando el XML. En Zeus no estamos generando un XML real, estamos manejando un XML genérico. Sí, esto simple y sencillamente para compatibilidad con Microsoft. Sí, se manda la remisión, se manda la factura, y que cuando el usuario entra para timbrar esa factura o si quiere hacer alguna modificación, tiene que volver a generar el XML. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya cuando se genera el XML de nuevo, pues ya trae la información correcta, la información real. Sí, no la información genérica que está enviando Zeus. Zeus la manda solamente para que dentro del sistema administrativo ustedes puedan, en este caso Microsoft, ustedes puedan modificar o timbrar su factura sin problemas. Entonces, esto es una corrección que se hizo estrictamente para lo que es el sistema administrativo Microsoft. Bien, también en el caso de Microsoft, esto tiene que ver con la misma característica de poder facturar, revisionar y todo eso. En integración con Microsoft, después de que se envía el pedido, se pueden agregar anticipos, generar anticipos, este, para cubrir el saldo de ese pedido. Entonces, esta característica pues se ha venido manejando sin problemas hasta que por ahí coincidió que un usuario abre su pedido, abre su cotización y empieza a revisar lo del pedido, ve los anticipos y regresa a hacer otras cosas. Cuando regresa al navegador, esta pestaña se queda por ahí como oculta, ya no están viendo esa pestaña, sino están viendo la de portafolio, la vista principal de portafolio. Entonces no se da cuenta que tiene abierta esta cotización y la abre de nuevo en otra ventana, en otra misma.
Perdón, esa misma ventana, pero en otra ficha, ahí en otra pestaña, en la parte inferior. Sí, entonces ya tiene las dos cotizaciones que son la misma, las tiene abiertas en dos pestañas y va en una y agrega un abono, ¿sí? Se confunde y regresa a la otra ventana, ¿sí? A la otra pestaña en donde tiene esta misma cotización, ve que no está agregado el abono y lo vuelve a agregar. ¿Sí? El sistema se lo permite y le pone un saldo negativo. En teoría, por decirlo de alguna manera, Zeus sí estaba limitando o validando este tema. Cuando ustedes daban si ustedes no abrían dos veces la cotización, la abrían una sola vez, cuando ustedes querían agregar un movimiento que hiciera que el saldo fuera menor que cero, el sistema no se los permitía, les mandaba un mensaje, ¿sí? Y a ustedes tenían que ajustar pues el anticipo, de manera que coincidiera con el resto de lo que hace falta para que pudieran dejar ya el saldo en cero, ¿sí? Pero no se tomó en cuenta que podían haber hecho esto de abrir dos pestañas, a lo mejor en el mismo navegador o dos pestañas de la misma cotización, una en un equipo y otra en otro. Sí, pues cada quien puede estar trabajando desde su casa, digamos, y pueden abrir la cotización al mismo tiempo y no se dan cuenta. Entonces, puede suceder de esa forma también. Entonces, ya se hizo la corrección porque anteriormente, al abrir la cotización, se cargaba el saldo, ese es el que se tomaba en cuenta y cuando guardabas el primer documento, pues guardaba ese saldo en ceros, ya digamos que lo saldó ya, pero en la otra que estaba bien abierta, como ya había cargado el valor del saldo que tenía, ya no lo consultaba. Entonces cuando le dabas guardar, lo volvía a agregar. ¿Y qué hacía? Pues que el saldo lo ponía negativo. ¿Sí? Ahora lo que se hizo fue que cuando se consulta más bien, se consulta el saldo, se valida el saldo hasta que se le da clic en el botón de guardar. Ya que hiciste todos los movimientos, en ese momento se consulta el saldo, pero se hace directamente ya en la base, ¿sí? Ya no te toma en cuenta el de la cotización, ¿sí? Y eso pues limita mucho más ya este tema que pudiera volver a suceder. Cuando se hace la consulta directamente en la base, pues si no se ha hecho nada, no se ha guardado, obviamente ya te va a permitir guardarlo. Pero si ya otro usuario al momento, casi en el momento que tú le diste clic, ya lo guardó, como se consulta en la base, pues ya te dice que ya está ese saldo. Igual al revés, a lo mejor te apuraste tú y tú primero guardaste el anticipo y el otro usuario le va a presentar el mensaje de que ya se saldó ese pedido. Entonces ya se está validando y ya no tenemos este problema de que el saldo podía presentarse de manera negativa. O sea que se aceptaran movimientos una vez que el saldo ya estaba eh, en ceros, pues. En este caso es en integración con SAE, ¿sí? Cuando se modifica una cotización ganada, ¿sí? Esa es una característica que tiene poco, que se agregó también por requerimiento de un usuario. Anteriormente nosotros no había forma de que modificáramos la cotización una vez ganada, ¿sí? Cuando nosotros mandábamos ya el pedido al sistema administrativo, de ninguna manera se podía modificar la cotización, ¿sí? Esto precisamente para mantener la relación de lo que hay en Zeus con lo que hay en el pedido. Ahora, la solicitud o el requerimiento de este usuario
este cliente fue que se pudiera modificar la cotización, pero que a su vez se pudiera actualizar los datos en el pedido que ya se había enviado. ¿Sí? Eh, Se hizo esta mejora, eh, pero posteriormente a esta mejora se hizo un cambio en el tema de la consulta que se estaba guardando esta información en lo que es la base del sistema administrativo y no se tomó en cuenta pues que ya se podía modificar la cotización. Ahora que ya se puede modificar la cotización, lo que hacía eh, este usuario pues era que iba a SAE, modificaba los datos de la dirección, quizá la referencia, quizá las observaciones, ¿sí? Entraba en el mismo pedido, le cambiaba algún dato de los campos libres, este, y cuando iba a Zeus, por ejemplo, ahora quería modificar la cotización, siendo que no debería de ser de esa forma. O sea, ustedes saben que cuando hacen una modificación la tienen que hacer en Zeus. Sí, ya sea una cotización, no, perdón, tarea no, un cliente, un producto, sí, si ustedes hacen una modificación, tienen que hacerla en Zeus. De esta manera se refleja automáticamente en el sistema administrativo, pero no al revés. Entonces, como este usuario hacía un cambio en el sistema administrativo, regresaba a Zeus, guardaba la cotización, le cambiaba una partida, por ejemplo, pero como toda esta información no la tenía, ¿sí? No tenía el tema del campo libre, no tenía el tema de la dirección. Cuando guardaba la cotización, eh, iba la información en blanco. Entonces, ¿qué hacía? Que sobrescribía lo que se había hecho en SAE, lo sobrescribía por un valor nulo. Entonces, el cliente decía, me borra los datos. Para el caso, digamos que es lo mismo borrar que poner un campo nulo, ¿verdad? Pero, este, entonces eso era lo que estaba sucediendo, pero ya le voy aquí. Eh, el usuario modificaba el pedido en SAE, iba a Zeus, cambiaba una partida, guardaba, y cuando regresaba a SAE, pues ya los datos que había agregado ya no estaban. Entonces se hizo ya el cambio, se hizo la mejora y ya no se está sobreescribiendo esta información. Sí, cualquier dato que se modifique en SAE de este tipo, sí, al momento de que modifica la cotización ya no se va a eliminar dentro del sistema administrativo. Bien, en integración con Microsoft, eh, también tenemos eh, un detalle en cuanto a la mejora que les comentaba en la versión de escritorio. Sí, que es el tema de la consulta que se hace a través de el procedimiento para consultar el folio del siguiente, perdón, el siguiente folio del pedido. Sí, se hizo el ajuste como se hizo en la versión de escritorio para cerrar, para cerrar las transacciones, las conexiones. ¿Sí? Lo mismo que se hizo para la versión de escritorio, se hizo para la versión web. Entonces, esto es otra mejora que se hizo en la versión web, en este caso, en el apartado de cotizaciones. En el tema de las organizaciones, sí, se hizo una mejora. Sí, esto, pues, no se puede considerar como una corrección porque en realidad es una mejora. En un principio la aplicación se diseñó para ser utilizada en México y con clientes de México. Entonces, el sistema maneja el RFC,
¿sí? El Registro Federal de Contribuyentes con los datos que se manejan aquí en México. Sí, ya ven que por ahí viene que si el dato de la entidad federativa, que si las dos primeras letras del primer apellido, etcétera. Entonces, esos criterios se analizan al momento de guardar un RFC en un cliente. Sí, pero resulta que ahora ya tenemos clientes pues en distintos países. Por mencionar alguno, pues Argentina, por ejemplo, este, ay, se me olvidó el nombre de este país, precisamente que es para el que se hizo este cambio, esta mejora. Eh, bueno, ahorita no se me acuerdo, pero en este caso el detalle es que se hizo este, que la validación solamente se tomara en cuenta cuando el cliente tiene en la dirección especificado que el país es México. ¿Sí? Si el país es México, entonces sí se valida la cadena del RFC para que no se guarden RFC mal escritos. Entonces, para lo que es los clientes que dentro de su domicilio, dentro de su dirección, bien especificado que el país es México, se hace la validación. Si no, no se valida. ¿Sí? Se puede guardar el RFC con los caracteres que ustedes quieran. Y obviamente esto es porque no tenemos conocimiento pues de los distintos países, cómo está constituida esta cadena del RFC. Y pues en otros países tiene diferente nombre. Sí, en este caso pues se está utilizando esa del RFC, aunque no sea el nombre que se está utilizando en el país en donde se está realizando. Entonces, ya tenemos esta mejora de que no se valide el RFC cuando el país es diferente de México. Si es México, se hace la validación y no nos va a permitir guardar el cliente hasta que el RFC esté correctamente escrito. Bien, en la integración con Compaq se hizo una mejora hace como 2 meses, eh, de que se muestre el saldo del cliente. ¿Sí? Anteriormente solamente se mostraba el saldo, en un principio más bien con el sistema administrativo Microsoft, que es con el que siempre hemos tenido la integración desde un principio. Entonces, tenemos ya ventajas sobre las cosas eh, que están integradas con el CRM. En el caso de Compact no se había hecho el tema de consultar los saldos, pero ya se agregó esa mejora hace alrededor de 2 meses. Ahora se hizo una corrección porque se estaba presentando mal, se estaba consultando mal estos datos. Y entonces ya se hizo la corrección y ya estamos presentando ahí de nuevo el saldo en la ficha del cliente en, eh, en el CRM. Bien, en el tema de formatos, ya que tenemos el formato de proyectos, ¿sí? Oportunidades, orden de servicio, etcétera. eh, Tenemos el formato para enviar notificaciones de este apartado de los proyectos. Dentro de este formato se puede presentar información de las cotizaciones, de los movimientos de los servicios anticipados, de los seguimientos, etcétera. Entonces tenemos que en el apartado de los seguimientos solicitaron que se pudiera ver, además de los campos que ya se habían agregado ahí, los principales, los básicos,
solicitaron que se agregara la nota, lo que es, en las tablas viene especificado como nota larga, la fecha de inicio del seguimiento, la fecha final del seguimiento y los campos particulares que se manejan en los seguimientos. Entonces, ya se hizo esa modificación, ahí como se marca en los recuadros. El número uno, pues está la nota extra, este, que viene en los seguimientos. Sí, en el número dos es la hora de inicio. Ya teníamos fecha de inicio, entonces ahora es la hora de inicio y la hora final. Y en el número 4, pues tenemos lo que es los campos particulares. Por ejemplo, ahí en el ejemplo se ven tres campos particulares. Uno que el valor es prueba de seguimiento, otro que el valor es no y otro que el valor es sí. Entonces, ya se puede manejar esta información también en los formatos de proyectos. Y los campos se especifican de la forma en la que está presentado aquí en pantalla. ¿Sí? Pues estos datos los van a poder encontrar en el documento del foro, en donde se pone esta presentación del que hay de nuevo. Cada que se genera una presentación de que hay de nuevo, pues se genera dentro del foro un documento, un tema que muestra todo lo que se está viendo aquí en esta presentación. Entonces, si más tarde quieren consultar qué campos serán, pues ahí van a poder consultarlos en el foro una vez que ya se haya subido lo de esta presentación. Bien, entonces, esto es en los formatos de proyectos en lo que es el tema de los seguimientos. Bien, como les comentaba en un principio, se agregó el derecho de usuario en la versión de escritorio y en la versión web, aquí ya estamos presentando, ya se utiliza ya se aplica ese nuevo derecho. ¿Sí? Igual que como les había comentado en la versión de escritorio, si el derecho está desmarcado, no nos va a permitir modificar el descuento extra en la cotización. ¿Sí? Si el derecho está marcado, como su nombre indica, permitir agregar, entonces sí nos va a permitir agregar un descuento extra en la cotización. Entonces, este es el mismo tema que se vio en principio para la versión de escritorio. Bien, otra corrección que se hizo, que también llevó su tiempo por la complejidad del problema, son estos problemas son más bien como ¿cómo podríamos llamarle? Como de ciertos, le voy a llamar de esta forma, escapes en, en, en fallos en lo que es las consultas, las sentencias más bien que se ejecutan cuando se está haciendo agregando alguna característica nueva a la plataforma. Sí, no es, digamos, que se maneje o que se haya hecho mal la consulta, simple y sencillamente que hay eh, situaciones que no se consideran. Por ejemplo, en una situación normal, en este caso, el problema era que cuando se mandaba los datos del cliente y del contacto a la audiencia en MailChimp, ya que tenemos esa integración, ¿sí? Cuando ustedes guardan un contacto en CRM Zeus, si tienen activada esta integración con MailChimp, se guarda la información principal del cliente y también del contacto en etiquetas, en las etiquetas que se manejan en MailChimp.
De esta manera, si ustedes hacen algún cambio en el contacto o en el cliente y guardan, en ese momento se actualizan las etiquetas dentro de lo que es la aplicación de MailChimp. Y esto pues es conveniente porque en MailChimp podemos tener campañas ya definidas que manejan o que utilizan un disparador que viene siendo en este caso una de las etiquetas. Sí, por ejemplo, si decimos que cuando la etiqueta que dice primer flujo cambie a otro cierto nombre, entonces que se mande una campaña, que esto es lo que se hace con MailChimp, se programan campañas, hay lo que se llaman disparadores, que son los disparadores, por lo que hace que en el momento en que algo cambie, pues se mande tal o cual campaña. Entonces, en este caso, el problema era que no se estaban guardando bien los campos particulares de los prospectos, no se estaban guardando correctamente en las etiquetas de MailChimp. ¿Sí? El sistema no mostraba ningún mensaje de error, pero cuando íbamos a MailChimp no había ningún cambio. ¿Sí? Entonces, como les comento, esto es más que nada por que se juntan por ahí situaciones este, que no normalmente no suceden. Entonces, ya se encontró el problema, se hizo el cambio y ya ahora sí, cualquier campo particular que se utilice dentro de los prospectos ya se va a enviar como etiqueta sin problema a lo que es la aplicación de MailChimp. Bien, dentro también de lo que viene siendo la configuración, en este caso de las integraciones que se tienen en CRM Zeus, se venía o se intentó en su momento utilizar lo que es la integración con Shopify. Sí, entonces teníamos por ahí una pestaña donde podíamos configurar temas de esta característica que prácticamente ya nadie utiliza o nadie está utilizando. Entonces, esa ficha pues estaba de más, no era necesario que estuviera ahí, pero pues ahí seguía. Sí, ahora se tomó la decisión de ya descontinuar esa parte y de eliminar esa ficha de las fichas dentro de la configuración de CRM Service. Entonces, aviso, se descontinuaron, eliminaron las pestañas referentes a Shopify. Bien, en el tema del formato de cotización, se agregaron algunos campos que recuperan cierta información. Como son en el formato de cotización, se agregaron los campos que pueden mostrar la cantidad de productos cotizados. En este caso, la cantidad de productos cotizados, como su nombre indica, son productos, ¿sí? No son los servicios. Solamente se toman en cuenta los productos y se hace la sumatoria de las partidas. Entonces, esa es la cantidad de productos cotizados y así es como se muestra. También tenemos el peso total de los productos. Se calcula en base al campo del peso que tiene el producto registrado y el campo de los días de entrega. Anteriormente teníamos el campo de la fecha de entrega, ahora tenemos el campo de los días de entrega. Sí, estos datos vienen ahí en la cotización. Entonces, así como se muestra en la parte inferior, hicimos un formato de cotización para poder mostrar más o menos cómo se presenta la información. Obviamente cualquiera puede cambiar el diseño a su gusto. Entonces, ahí está el ejemplo de cómo se muestran esos campos. Bien, también en el tema del envío de la cotización por WhatsApp, ya ven que hace poco también presentamos que hicimos un cambio en esa parte del envío de cotización por WhatsApp. Se utiliza lo que se llama la API Cloud.
que ya no requiere tanta configuración como lo hacíamos con Twilio. Ahora se agregó otras mejoras, que es que puedes seleccionar el canal desde el cual se va o el cual se va a utilizar para hacer el envío de la cotización. Y además, anteriormente, para que se pudiera mandar la cotización, tenía que existir una conversación abierta. Sí, ahora ya no. Ahora, aunque el contacto no tenga conversaciones, el sistema automáticamente va a abrir una y va a mandar la cotización a través de esa conversación. Entonces, esto es en el apartado de cotizaciones en el tema del envío por WhatsApp. En integración con Compaq, cuando se estaba enviando una cotización a pedido y esta cotización llevaba kits, juegos o paquetes, dependiendo cómo los identifiquen ustedes. Repito, esto es en integración con Compaq. Cuando se mandaban estos productos, si no se verificaba el- los componentes dentro de la aplicación, pues no nos dábamos cuenta, veíamos que venían las partidas ahí completas y no había ningún problema. Pero cuando se trata de abrir ya el paquete para ver qué componentes son los que tiene, porque puede que se modifiquen, que no sean los que se tienen especificados en el producto, sí, se pueden modificar a la hora de hacer la cotización. Entonces, al abrirlo, no mostraba ninguno de los productos, sí, o sea, estaba mandando la información del paquete en sí, pero no de los componentes. Ya se hizo la corrección y ya se muestran los componentes correctamente dentro del paquete en integración con Compaq. Bien, pues estos eran los últimos puntos que hacía falta por ver. Les comento, en las próximas liberaciones vamos a tener el uso de plantillas en las notificaciones por correo electrónico. Vamos a poder sincronizar ya desde web en integración con SAE. Actualmente solamente se hace desde escritorio. Y entre otras mejoras que tenemos por ahí, por sacar ya para producción en CRM Sales. Bien, pues eso es de mi parte, sería todo.